Mientras lo vemos allí a Mauricio Zabalza, que se suma desde los Estados Unidos, ya vamos a hablar con Mauricio también, pero voy con Estefanía Palacio, que está justamente en Reino Unido. Estefanía, ¿cómo estás? A propósito de esto que mencionaba recién Alejandro, ¿no? La lucha AstraZeneca, que ahora es reconocida, es aceptada en Europa, pero a la vez está siendo retaseada, podemos decir, por Reino Unido. ¿Cómo está la situación allí? Bueno, hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, realmente lo que ha pasado en estos días fue impensado. Esta pelea por la vacuna, las acusaciones al Reino Unido por la falta de solidaridad con el bloque europeo, del que el Reino Unido ya no forma más parte, pero durante 50 años sí lo hizo. Y por eso hoy inclusive el presidente de Francia, Macron, criticó a Boris Johnson para decirle que tiene que fijarse bien quiénes son sus aliados, sus amigos, y que el Reino Unido de Francia y con el resto de Europa comparten muchísima historia. A diferencia de lo que está pasando en otros países del mundo, en el Reino Unido la vacunación viene bien, muy bien, diría. Por lo menos 8 millones de personas han recibido su primera dosis, medio millón recibió la segunda dosis, que suena muy poco al lado de este número que te digo de 8 millones, pero la realidad es que la mayoría de la población se está vacunando con la vacuna de AstraZeneca. Y esta vacuna tiene una ventana de 12 semanas para lograr la efectividad o inmunización completa contra el COVID. La realidad es que el Reino Unido quedó muy mal parado en este momento, porque no tiene nada que ver con las peleas entre AstraZeneca y la Unión Europea, pero la realidad es que hubo una gran discusión sobre las condiciones del contrato. Y aquí entramos en un problema mucho más importante, porque estamos poniendo las negociaciones y el dinero, el poder económico sobre la salud, ¿no? Que esto sería o tendría que ser lo más importante para poder terminar esta pandemia. La realidad es que han habido muchísimas idas y vueltas entre AstraZeneca, la Unión Europea. Han revelado el contenido de este contrato, que decía de que si había problemas con la fabricación de la vacuna en las plantas de Holanda y en las plantas de Bélgica que tiene AstraZeneca, la Unión Europea está esperando que el Reino Unido done de alguna forma o entregue muchas de sus vacunas. Algo que el Reino Unido por ahora no ha dicho nada, y no creo en lo personal que espere hacerlo, porque como vos bien decías, es pionero en vacunación. Así que por el momento la puja sigue. Como ustedes bien contaban, muchos países de Europa han tenido que suspender la vacunación, y por el momento no hay ninguna resolución sobre qué va a hacer AstraZeneca con estas dosis que le prometió a la Unión Europea, que por el momento le va a deber más del 60% de lo que estaba acordado. Claro, y retrasos, Estefanía, que van a ser de varias semanas. En algún caso se habla de 8 semanas. Estamos hablando de por lo menos 2 meses, lo que llevaría el retraso a mucho más, ¿no? Por esto que decíamos, la primera dosis, esperar una cantidad de días para la segunda dosis. Pero le vamos a preguntar a Mauricio allí en Estados Unidos, porque ahí también hubo una vuelta de 180 grados con la llegada de Biden, con realmente la pandemia en primer plano para la preocupación del gobierno nacional. Pero ¿qué pasa con las vacunas? Porque entendemos que hay una porción muy grande que ha recibido la primera dosis y la segunda, en todo caso, y hay otra porción más grande todavía que ha recibido la primera y no se sabe qué va a pasar con la segunda todavía. Mauricio, contanos. ¿Cómo andan? Buenos días. Sí, desde la fría New York, 3 grados bajo cero. Sí, tenemos un problema grande porque, claro, no había un plan. El presidente Trump en su momento no hizo un plan de las vacunas y no hizo los arreglos en su momento, allá por mayo o junio, que había que hacer con las vacunas y poner el dinero. Sí lo hizo con Oxford, y justamente al no ser aprobada Oxford se encontró con este problema de que obviamente hay faltantes de vacunas. De hecho, en Nueva York ya hace unos días que uno no puede hacer la aplicación online, no la puede llenar, pero están prometiendo 1 millón de vacunas por día. ¿Pero por qué? Porque no solo han conseguido algunos suministros más de la vacuna Moderna, que es una de las 2 aprobadas, sino también hay grandes resultados con Johnson & Johnson, que si bien no logra un gran porcentaje de inmunidad, sí en casos severos, que llega al 85%, y es la gran esperanza para empezar este plan de vacunación. De hecho, han habilitado un montón de lugares como escuelas, como centros comunitarios, justamente para que arranque esto, para que 1 millón y medio de personas por día se vacunen, y de pronto de acá al verano terminar con los adultos y empezar con los niños. Correcto, el plan, claro, Fauci había hablado de esto, ¿no? De que no estaba todavía aprobada para niños menores o para los menores de 18 años, pero la idea es ir avanzando en los estudios para poder ir abarcando por lo menos alguna franja de niños para que para la primavera estadounidense tener a todo el mundo vacunado. Mauricio, Nadia, Pablo, Alejandro y Estefanía, gracias. La información es muchísima.
por supuesto la que se está produciendo es para profundizar todos los temas, pero nos han dado un pantallazo y nos han puesto justamente en situación de lo que está pasando en todos estos rincones del mundo. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahora a meternos un poco más en esto que decían, ¿no? La falta de las vacunas y lo que decía, por ejemplo, Estefanía. El Reino Unido tiene las plantas en su propio territorio, son las que abastecen a sus ciudadanos y a su plan de vacunación. Lo que prometió para Europa se está haciendo en otras plantas. Esas plantas están fallando, están retrasando, y entonces es una cuestión de dónde se fabrica la vacuna que llegue de pronto a tu país. Y lo que nos decía Mauricio, el Trump no hizo los acuerdos, entonces están llegando muy tarde. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿El que llega primero, el que firma primero un acuerdo con un laboratorio, aun cuando las vacunas ni se sabía si iban a estar, si iban a existir para esta altura del tiempo, ese tiene una ventaja? Y ahí empiezan una cantidad de cosas morales y éticas en juego. Pero vamos a hablar con José Luis Blanco.